En la clase del día de hoy de Dr. Pounds vamos a hablar sobre obesidad y pulmón. Es importante recordar que la obesidad es más que solo un problema de peso. La definición como tal de obesidad sabemos que es una enfermedad crónica, recurrente, multicausal, que afecta el componente neuroinmunometabólico y biopsicosocial del individuo. Las asociaciones de esta enfermedad son en múltiples órganos, pero en este caso nos vamos a centrar a nivel del sistema respiratorio, que va a comprometer tanto en síntomas como en enfermedades tales como la apnea obstructiva del sueño, el asma y síntomas prevalentes como la disnea y la tos crónica en el paciente obeso. Dentro de esas complicaciones ya sabemos que están los síntomas respiratorios como la disnea y la tos crónica y las enfermedades respiratorias como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los trastornos ventilatorios durante el sueño como la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación obesidad que hablaremos más adelante. Es importante recordar que en el paciente obeso son múltiples los eh, volúmenes pulmonares que se ven afectados en este paciente. Dentro de uno de estos, el que más se ve afectado es la capacidad residual funcional, que es el gas o el aire que queda luego de una expiración normal. Esto tiene una relación inversamente proporcional con el índice de masa corporal. Así que a un aumento del índice de masa corporal en 5 kilogramos por metro cuadrado, va a haber una reducción entre el 5 al 15% de la capacidad residual funcional de ese individuo que padece obesidad. Ya los otros volúmenes, como la capacidad pulmonar total, que es la totalidad del aire que queda en los pulmones luego de una inspiración máxima, este solamente se ve afectado más que todo en los pacientes con índice de masa corporal ya en grados de superobesidad que son por encima de los 50 kilogramos sobre metro cuadrado. El resto de volúmenes, como el volumen residual, que es el aire que queda luego de una expiración máxima, ya se ven muy poco comprometidos en este tipo de pacientes. Principalmente la capacidad residual funcional es el que principalmente se afecta en estos individuos. Pero, ¿qué es lo que genera que se dé la afectación a nivel del sistema respiratorio en los pacientes con obesidad? Entonces tenemos que el depósito ectópico de grasa en la pared torácica, el abdomen y las vías respiratorias superiores va a desencadenar esta afectación. Así también el aumento del trabajo respiratorio y el aumento del drive neural respiratorio va a comprometer el sistema respiratorio de los individuos con obesidad. Dentro de la fisiopatología, el aumento de la adiposidad en estos individuos va a llevar a que se dé un estrés mecánico porque ese tejido adiposo se va a depositar sobre todo a nivel de las vías aéreas superiores como la faringe y va a desencadenar que ese tejido faringio esté sometido a una presión que antes no estaba acostumbrado y por lo tanto va a llevar hacia el desarrollo de la apnea obstructiva del sueño por el colapso de estas estructuras durante el sueño. El aumento de la presión intraabdominal, porque como les comenté, se da un depósito a nivel de la pared torácica y a nivel de la región abdominal del individuo, sobre todo a nivel del diafragma. Entonces esto va a llevar a un aumento de la presión intraabdominal, desencadenando en reflujo gastroesofágico que va a empeorar ese cuadro de tos del paciente. Otro hallazgo importante que se ha visto en la fisiopatología es que estos individuos con aumento en la adiposidad van a tener una respuesta simpática aumentada y un aumento en la actividad del sistema del eje renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto esto los predispone a un desarrollo de hipertensión pulmonar. Otra patología más dentro de las que conocemos son desencadenadas por la obesidad. Como les decía, una de las asociaciones más frecuentes en el paciente obeso es la disnea. Este síntoma se presenta con mayor frecuencia en los pacientes con índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos sobre metro cuadrado y más que todo en mujeres. ¿Qué se ve en estos individuos? Que la génesis como tal del desarrollo de la disnea se da más que todo por lo que les comentaba del aumento del trabajo respiratorio, un mayor esfuerzo a nivel de los músculos de la respiración, y esto es independiente del acondicionamiento físico
que presente el individuo. Entonces, ¿cómo se define la tos crónica en el paciente obeso? Es aquella tos que dure más de 8 semanas en personas con índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Cuáles son factores de riesgo para el desarrollo de esto? Más que todo que se dé no como tal la obesidad en sí por el índice de masa corporal, sino una obesidad a nivel visceral, que se dé más que todo veremos ya valores en mujeres por encima de 85 centímetros de lo que es la circunferencia de la cintura, en hombres a partir de 90 centímetros, ya podríamos clasificarlos como una obesidad visceral. También el reflujo gastroesofágico y la apnea obstructiva del sueño. Y fíjense que la tos crónica está asociada en un 39% en pacientes con apnea obstructiva del sueño, en comparación con solo el 12% de los pacientes que no padecen esta patología. Entonces, la obesidad y el asma, ¿cuál es la relación en este caso? ¿Qué vemos aquí? Que va a haber dos tipos de fenotipos. El fenotipo de inicio tardío, que es el que más se presenta en los pacientes obesos, que es un paciente con asma, que es una respuesta más granulocítica, con unos niveles bajos de IgE y una baja respuesta eosinofílica. Por eso va a haber una menor respuesta a los corticoides y estos pacientes van a requerir un manejo con mayor medicación porque la respuesta como tal se cree que está mediada más que todo por la interleuquina 17, donde no interfiere como tal la respuesta TH2. Entonces, en estos pacientes se han postulado que manejos como el brodalumab pueden llegar a tener una respuesta en este tipo de fenotipo del asma. Y puede haber pacientes obesos con fenotipo de inicio temprano, que son los pacientes generalmente atópicos con altos niveles de IgE, una alta respuesta eosinofílica, que se ven empeorado su cuadro de asma secundario a la obesidad. En cuanto al EPOC y a la obesidad, más que todo acá tendremos que los pacientes que son del fenotipo del EPOC, del fenotipo bronquítico, estos se verán más asociados al desarrollo de la obesidad, puesto que en los pacientes con fenotipo enfisematoso tendremos que son pacientes con bajo peso. ¿Qué pasa con este tipo de asociación entre la obesidad y el paciente con EPOC? Que se ha visto que los pacientes con EPOC y obesidad tienen un mayor grado de disnea porque hay un desajuste en cuanto a al drive respiratorio, o sea, no coordinan bien la parte de los movimientos respiratorios por una mayor carga que les desencadena el aumento del peso. También tenemos que los requerimientos ventilatorios en el paciente obeso con EPOC serán mucho mayores que los pacientes que solamente tienen EPOC y no tienen obesidad. Entonces se concluyó en este estudio de que los pacientes con EPOC y obesidad van a presentar un mayor exceso de grasa a nivel visceral y esto va a desencadenar todo lo que ya hemos comentado en cuanto al esfuerzo respiratorio que tienen que realizar estos individuos que de por sí ya por la patología de base está comprometido. Una patología muy prevalente en los pacientes con exceso de peso va a ser la apnea obstructiva del sueño, que se define como tal como un episodio de obstrucción parcial o total de la vía aérea superior que se repite durante el sueño y que está asociado a ese colapso de las vías respiratorias superiores que les comentaba que ocurría secundario al depósito ectópico de grasa a nivel de faringe, esófago y todas estas estructuras que al final desencadenan en que se dé la obstrucción parcial o total de la vía aérea. La definición como tal que tiene el consenso internacional será un índice de apneas e hipoapneas mayor a 15 por hora predominantemente obstructivo o la presencia de un índice de apneas e hipoapneas o un IH como se denomina mayor a 5 por hora acompañado de síntomas como somnolencia diurna, eh, dolores de cabeza, eh, entre otros que van a presentar el paciente con obesidad y apnea obstructiva del sueño. Porque
Sabemos que el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo principales para que se desencadene la apnea obstructiva del sueño es la obesidad, sobre todo la obesidad a nivel visceral, porque lo que les comentaba del depósito de ectópico de grasa a nivel de las vías aéreas superiores. Entonces, ¿cómo detectamos este tipo de pacientes? Tenemos que hay una sintomatología que son los ronquidos de tono alto, los episodios de despertar asfíxico, pausas respiratorias observadas por el compañero, movimientos anormales como sobresaltos durante el sueño, pesadillas, despertares frecuentes y durante la mañana tendremos que el paciente estará cansado la mayor parte del día, siente que duerme pero que no descansa bien, un cansancio diurno, alteraciones en la memoria, incluso afectación en la libido y cambios en el estado de ánimo como irritabilidad o depresión. Entonces, ¿cómo clasificamos la severidad de la apnea obstructiva del sueño? Entonces, como les decía, el índice de apneas y hipopneas me dará a mí de qué tan severo es el cuadro de apnea de mi paciente. Entonces, tenemos que entre 5 y 14 será un cuadro leve, entre 15 y 29 será un cuadro moderado, entre 30 y 49 será un cuadro grave y muy grave será por encima de 50. Y miren lo curioso de que cuando logramos que el paciente tenga reducciones del 10% en el peso corporal, se asocia con una disminución del 26% en el índice de apneas y hipopneas, a una mejoría secundaria a la pérdida de peso de su apnea obstructiva del sueño. Lo contrario es cuando se presentan aumentos del 10% del peso corporal, se asocia con un aumento del IH en un 32%, o sea, empeora el cuadro de apneas y hipopneas durante el sueño. ¿Qué es lo importante en este tipo de pacientes para uno medir qué tanto riesgo tiene el paciente obeso desarrollar esta patología de la apnea obstructiva del sueño? Entonces, generalmente todas las clasificaciones utilizan lo que es el índice de masa corporal para valorar el riesgo de desarrollar la apnea obstructiva del sueño, pero como les decía, no solamente se debe uno guiar del índice de masa corporal, sino de otras mediciones que ya les hablaré más adelante, pero es importante recalcar acá que vemos que la prevalencia de esta patología en pacientes con un índice de masa corporal menor de 25 en normopeso era entre el 1 al 7%, mientras que en individuos entre índice de masa corporal de 30 y 39, en mujeres casi del 14%, 13.5%, y en hombres del 44%. Entonces la circunferencia del cuello es muy importante, tanto o más que el índice de masa corporal para ver el riesgo que tiene mi paciente de desarrollar la apnea obstructiva del sueño. Por lo que les comenté de que era ese aumento de las presiones secundarios al depósito ectópico de grasa a nivel de las vías aéreas superiores, lo que llevaba al colapso de las mismas, el desarrollo de la apnea. Entonces, la circunferencia del cuello se asocia a una mayor prevalencia de la apnea obstructiva del sueño y que una circunferencia mayor de 40 y una sensibilidad del 61% y una especificidad del 93% para apnea obstructiva del sueño. Entonces, fíjense que no es solamente el índice de masa corporal. Otro que les decía, la obesidad per se asocia a mayor prevalencia de apnea obstructiva del sueño, pero principalmente es la obesidad a nivel visceral, por lo que será importante la medición del índice de masa corporal, la circunferencia de cuello y la circunferencia de la cintura. Aquí vemos cómo se debe realizar. Por lo que les decía que no es un buen predictor por sí solo. Entonces, lo que es el aumento de esta circunferencia de cintura y de la relación cintura-cadera va a ser una mayor asociación en cuanto a la prevalencia de AUS. ¿Qué otro ítem es importante al momento de valorar a mi paciente con sospecha de apnea obstructiva del sueño? La anatomía facial, mirar lo que es la cavidad oral para ver las estructuras y valorar qué tanto riesgo tiene de generar la apnea obstructiva del sueño con escalas como Friedman o Mallampati, que va a mirar lo que es el paladar, la úvula, etcétera, y nos va a decir qué tanto puede esto aumentar la probabilidad de la apnea obstructiva del sueño. Las clasificaciones que se recomiendan, Friedman o Mallampati modificada. También lo que es el tipo de mordedura que tiene nuestro paciente.
Entonces vemos que las alteraciones como retrognatia o micrognatia tienen mayor asociación con el desarrollo de apnea obstructiva del sueño. Por eso es importante describir estas características. Entonces, dentro de los cuestionarios a valorar con mi paciente cuando ya estoy sospechándole una apnea obstructiva del sueño, probablemente porque vemos un paciente obeso con una circunferencia de cuello mayor de 40 centímetros, vemos un paciente con retrognatia o micrognatia, ya le aplicamos cuestionarios para ver qué tanto riesgo tiene este de desarrollar como tal la apnea obstructiva del sueño. El más utilizado es el Stock Band, que este nos tiene una sensibilidad del 90%, una sensibilidad un poco más baja del 36%, pero como tal, vemos que hay otras escalas validadas como el cuestionario de Berlín, pero generalmente en la consulta utilizamos el Stockman. Y para mirar lo que es el grado de somnolencia diurna en nuestros pacientes, utilizamos la escala de Edward. Entonces, miren que el Stockman lo que va a valorar es si el paciente ronca muy duro durante la noche, si el paciente frecuentemente se siente con cansancio, con fatigas o somnolencia durante el día. ¿Alguien ha visto a ese paciente que durante el sueño presenta momentos asfícticos en que frena la respiración? El paciente es hipertenso, el paciente es obeso, mayor de 50 años, es hombre porque es un factor de riesgo asociado, la circunferencia del cuello mayor de 40 centímetros. Y cada uno de estas preguntas nos darán un puntaje que si vemos que es entre 0 a 2 va a ser un bajo riesgo, 3 a 4 un riesgo intermedio y 5 a 8 tendrá un alto riesgo para apnea obstructiva del sueño de moderada a severa. La de Berlín, que ya vemos que son por categorías, dos o más categorías positivas será un riesgo alto, uno o menos será un riesgo bajo. En cuanto al cuestionario de Edward, lo que nos va a valorar es el grado de somnolencia de nuestro paciente. Ya cuando está entre 9 y 24 será una somnolencia anómala, posiblemente patológica. Y uno debería estudiar la apnea obstructiva del sueño como causa de esto. Entonces, dentro del abordaje, las cosas a valorar porque el abordaje clínico nos da la sospecha, pero quien nos da el diagnóstico es mediante la polisomnografía, que nos va a dar los valores que ya les hemos ido comentando, que es el índice de apneas y hipopneas, saturación y lo que es el aurusal, el índice de ronquidos, movimientos de piernas, que nos servirán para luego ya en cuanto al manejo de estos pacientes cuando hagamos el diagnóstico, poder titular el CPAP con una adecuada presión y definir si amerita un CPAP o un BiPAP dependiendo de la gravedad del IH y también teniendo en cuenta si hay presencia de saturaciones o no asociados a los episodios de apneas o hipopneas. También esto ya se mira cuando están con el dispositivo, el grado de fugas que presenta el paciente al utilizarlo. Este es un abordaje básico para enfocar esta patología. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico confirmado en la estructura del sueño, deberíamos hacer una intervención básica en cuanto a la higiene del sueño, dieta y ejercicio, tratamiento para el manejo de la obesidad y el sobrepeso, porque como se dieron cuenta, al manejar esta patología va a haber mejorías en el IH, en el índice de apneas y hipopneas. Ya si consideras que el paciente tiene criterios para cirugía bariátrica, pues deberías someterlo a una junta y el manejo de otras causas reversibles. Entonces, vemos que el paciente con un IH mayor o igual a 15, que tiene un Edward alterado, con una calidad de vida ya comprometida, ¿qué deberíamos hacer? Se puede valorar porque la mayoría de estos pacientes deberían recibir, aparte del manejo como tal de su patología de sobrepeso y obesidad, utilizar lo que es el dispositivo del CPAP y titularlo para disminuir estos índices de apnea y hipopnea y que no se dé la asociación de que esta patología sabemos que desencadena un alto riesgo cardiovascular. Entonces, como les decía, otra de las patologías, aparte de la apnea obstructiva del sueño, es el síndrome de hipoventilación obesidad,
también llamado antes el síndrome de Pickwick, por el personaje de la novela de Charles Dickens, Los papeles de Pickwick. Entonces sabemos que esta patología se define como tal, un paciente con hipoventilación diurna con la presencia de presiones de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, o sea, va a estar con una hipercapnia diurna y se asocia en aquellos pacientes que presentan un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces vemos que el paciente va a caracterizarse por la hipoventilación alveolar durante la vigilia, con síntomas inespecíficos como cefalea matutina, inyección conjuntival y cansancio diurno. Generalmente esta patología se asocia también con la apnea obstructiva del sueño en muchas ocasiones. Ya cuando la patología se da un empeoramiento de esta, va a haber la progresión a policitemia, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, arritmias cardíacas y trastornos neurocognitivos. Entonces, ¿cómo enfoco a mi paciente con obesidad y con la sospecha de una patología respiratoria? Diré inicialmente una radiografía de tórax, una espirometría pre y post broncodilatador, mirar los volúmenes pulmonares, mirar la difusión de CO2, unos gases arteriales, una caminata de 6 minutos, una polisomnografía si el abordaje clínico considero que tiene un riesgo para la obstructiva del sueño. Ya con estos paraclínicos voy a mirar el riesgo de mi paciente que tiene de desarrollar alguna de las patologías que hemos mencionado, como asma, EPOC, síndrome de hipoventilación, obesidad o apnea obstructiva del sueño, según los resultados de estos paraclínicos y mis hallazgos al examen físico. Entonces, el manejo va a ser muy similar al paciente que estamos manejando con obesidad y sobrepeso, porque el manejo en los estilos de vida, los cambios nutricionales, ejercicio y también ya si vemos que hay un mayor compromiso, el manejo farmacológico e incluso el manejo quirúrgico en algunos pacientes seleccionados. Entonces, aquí quiero recordar lo que es la estrategia TIME. Recuerden, un tiempo de sueño no menor de 7 horas, un sueño que sea acorde al ciclo circadiano, o sea, un sueño nocturno, mirar lo que estábamos comentando durante toda la charla, desarrollo de lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que debe ser manejado, y lo que es un sueño con una buena calidad de sueño, un sueño que no sea interrumpido, un sueño reparador, un sueño que no esté con luces que interrumpan como tal las fases del sueño. Entonces siempre mejorar el patrón y la calidad de este mismo, resolver este tipo de patologías, van a ayudar mucho a nuestro paciente en su calidad de vida y en los síntomas que se presentan secundarios a estas enfermedades. Aquí vemos en el manejo que lo que es el uso del liraglutide versus placebo, que demostró que el liraglutide a 3 miligramos como tal para el manejo del peso corporal de estos pacientes con obesidad y apnea obstructiva del sueño les daba una mejoría en cuanto a la reducción de sus índices de apneas e hipopneas durante el sueño, a comparación con el placebo. Como ven acá, fue estadísticamente significativo la reducción en el IH, el índice de apneas y hipopneas, en aquellos pacientes que utilizaron el manejo con liraglutide. Estos son manejos ya mucho más avanzados que aún no han llegado a Colombia, pero que son lo nuevo en cuanto a fármacos para el manejo del paciente con obesidad. Tenemos lo que es el tirzepatide, que en pacientes con obesidad y sobrepeso, sin diabetes mellitus, con alguna complicación, con la intervención de tirzepatide a 5, 10 y 15 miligramos semanales contra el placebo, buscando como auto un cambio en el peso corporal, demostró reducciones de peso corporal hasta en un 20% con la dosis óptima de tirzepatide a 15 miligramos con respecto al placebo, siendo esta pérdida de peso estadísticamente significativa. Si se dan cuenta, estas reducciones están alcanzando incluso las reducciones al que se logran alcanzar con el manejo quirúrgico. Entonces, esto es lo nuevo que se nos viene en cuanto al manejo farmacológico. Y algo todavía también en cuanto a vanguardia del manejo farmacológico de la obesidad es el retratutide, que es un receptor, un triple agonista de lo que es el GLP-1, el KIP
y el receptor del glucagón. Entonces vemos que en pacientes con obesidad y sobrepeso más una complicación, Retratutide a dosis de 1 miligramo, 4 miligramos, 8 miligramos y 12 miligramos semanal contra placebo, buscando como outcome cambio en el peso corporal. Fíjense que demostró reducciones en el peso corporal a 1 miligramo del 8,7%, a 4 miligramos, iniciando con una dosis de 2 miligramos del 16,3%, a 4 miligramos, iniciando con una dosis de 4 miligramos, un 17%, una dosis de 8 miligramos con un inicio de dosis de 2 miligramos, una reducción del peso corporal del 21%. Y Reductide a 8 miligramos con una dosis de inicio de 4 miligramos, una reducción del 23,9%. Ya con la dosis plena de 12 miligramos con un inicio de dosis de 2 miligramos, una reducción del 24% del peso corporal. Como les decía, reducciones de peso corporal que antes solo se pensaban que se podían lograr con el manejo quirúrgico, pero este es el futuro en cuanto al manejo farmacológico del paciente con obesidad, que muy pronto esperemos ya tengamos a la mano este tipo de manejos. Como les decía, el manejo quirúrgico ya es una opción para pacientes seleccionados, pero ¿cuáles son esos criterios que debo cumplir? Un índice de masa corporal entre 35 y 40 o un índice mayor de 30 asociado a complicaciones, un índice de masa corporal de mayor a 40 independiente de las comorbilidades, un índice de masa corporal menor de 35, pero que el paciente tenga una diabetes mellitus ya mal controlada a pesar de un adecuado manejo médico, y un paciente con que tenga como contraindicación alguna enfermedad psiquiátrica o que no se adhiera bien a lo que es a los estilos de vida, porque estos pacientes que se llevan a cirugía deben seguir los cuidados de alimentación y ejercicio, porque si no la reganancia de peso va a ser peor. Entonces, esto sería más que todo una contraindicación para que no se, a pesar que cumpliera algunos de estos criterios, que no se diera el manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto a las métricas de pérdida de peso, siempre es importante tener en cuenta de que uno no debe tener el concepto como tal del peso ideal, sino que pérdidas entre el 5 al 10% ya logran impactos en la salud. Entonces, no debemos llevar al paciente hacia unas metas que no logre alcanzar y se frustre, sino siempre tenerlo presente de que con metas reales y metas que sean que el paciente pueda lograr a corto o a largo plazo, logrará impactos en su salud, y que siempre recalcarle que hay que tener en cuenta que no solo es el peso, sino es la mentalidad la que debe cambiar en cuanto a qué es ese peso que él cree que lo va a llevar a un estilo de vida saludable, y al mismo tiempo generará impactos no solo en su apariencia física y corporal, sino, como ven, impactos en sus lípidos, impactos en su presión arterial, en su azúcar, que también serán de suma importancia en el abordaje de esta patología. Entonces, como toda enfermedad crónica, debe tener un seguimiento a largo plazo. Entonces, los primeros meses debemos un seguimiento muy cercano a nuestro paciente con visitas quincenales o mensuales, entre los dos a los 3 primeros meses de que llegan a nuestra consulta. ¿Para ver qué? Para ver si hay mantenimiento o ganancia o hay disminución del peso, para así adecuar las intervenciones. Si hay mantenimiento o ganancia, lo que se debe es reevaluar el plan nutricional, ejercicio y se amerita farmacoterapia, y volvernos a ver dentro de un mes. Si hay disminución, optimizar lo que se ha venido trabajando, continuar y en una próxima cita a los 2 meses evaluar cómo sigue nuestro paciente. Entonces, como conclusiones y mensajes para llevar a casa, es importante reconocer la obesidad como una enfermedad, abordarla de manera empática en el momento de la consulta con nuestros pacientes, no olvidar la implicación de la obesidad en el abordaje de los pacientes con patologías respiratorias como apnea obstructiva del sueño, síndrome de hipoventilación, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síntomas como tos crónica, disnea, que son per se en la génesis misma del paciente con obesidad por este exceso de grasa corporal que se deposita en las vías aéreas superiores más que todo. Metas porcentuales
más que un peso ideal en cuanto a kilogramos que no logra alcanzar y lleve a la frustración y al abandono del manejo en el paciente. Y recordar que la mejor dieta es aquella que nuestro paciente pueda cumplir a largo plazo. Bueno, entonces esta fue una de las lecciones del día de hoy por Dr. Pounds. Recuerden que es más importante cambiar la mentalidad que los kilos.